Hola mis apreciados amigos y amigas, sean bienvenidos a este nuevo proyecto de Vive tu vida con interioridad. Seguimos hablando del tema de la espiritualidad. Vivir la vida con interioridad es entrar en sí mismo, conocer la verdad, conocer la esencia de las cosas, por qué actuamos como actuamos, por qué somos como somos, por qué piensas tú como piensas, por qué sientes como sientes. Hay personas que sienten de otra manera. ¿Por qué tienes esa costumbre, esa actitud, tu cultura? Y eso lo descubre uno yendo a la parte interior, yendo a lo más profundo de su ser. Y nos ayuda muchísimo lo de la vida espiritual, la espiritualidad. ¿Qué es espiritualidad? Espiritualidad viene de espíritu. ¿Y qué es espíritu? Espíritu es neuma, neuma, aire. En hebreo es ruach, en griego, que fue como se escribió el Nuevo Testamento, es neuma, neumatología, es el estudio del espíritu. Neumonía, de ahí viene la palabra neumonía, cuando se afecta la parte del sistema respiratorio. Neumonía, neumatología, neuma, aire. ¿Tú quieres saber qué es la espiritualidad? Es cómo funciona el aire en tu cuerpo. El aire físico, el aire que tú respiras. Tú vives por el aire. Tú vives porque tienes aire en tu cuerpo. No vives porque te alimentas de comida. La comida te hace crecer, te hace engordar, engordas. Mientras más comes, más obeso te pones. El agua te hidrata. Son parte de la vida, no estoy negando. Pero como vamos a lo esencial, a lo interior, lo que te hace verdaderamente un ser vivo es la respiración. Porque tú puedes dormir y durmiendo no estás comiendo, ni estás bebiendo agua, ni estás haciendo ejercicio. ¿Ve? Pero sí estás respirando. Por eso es que el espíritu es neuma. Y dice en la Biblia, nosotros que nos apoyamos en la Biblia, dice, y fue el ser humano, fue Adán, el ser humano, un ser viviente, cuando sopló, cuando empezó a respirar. Si el niño no respira, no es ser viviente, es un ser muriente, se muere. ¿Ve? Entonces te invito para que sigamos este proyecto, para que nos volvamos de verdad espirituales. Hay un ejercicio tan simple que es atender la respiración. Poner atención con su cerebro racional, consciente, a la respiración. Simplemente hazlo. Tomes conciencia. Y cuando tú te acuestas, cuando te acuestas boca arriba, empiezas a respirar correctamente. Entonces vea cómo se te infla el abdomen y cómo se te desinfla. Se te infla y te infla. Y empiezas a sentir tú el aire, hasta los pulmones. Ya es tomar conciencia de que vivimos porque respiramos. Ahí ya empieza, es el comienzo del crecimiento de la vida espiritual. Porque si partimos de ahí, entonces tú ya te vas dando cuenta por qué vives. No, es que si me abandona me muero. Si me abandonas me muero. Pues claro que te mueres porque te suicidas. Pero no es porque te mueres de verdad en la vida real. Es que si yo pierdo aquello, me muero. Hay gente que dice que si pierde la mascota, el perrito se muere. Y verdad, algunos se suicidan con el perrito. Claro. Pero no es porque en verdad se morirían. Se mueren porque toman la decisión del suicidio. Pero en realidad de verdad, nadie se muere por otro. Nadie deja de respirar por otro o respira por otro. Porque la vida en sí es individual. Cada uno tiene su propia vida.
que se une en un proyecto con otros, sí es cierto. Y es normal que nos unamos con otros seres en los proyectos de vida. Pero vivir, en realidad, la vida espiritual es tuya. Ahora, cuando ya avanzamos en la vida espiritual, pues tenemos que reconocer que ya en las doctrinas, por ejemplo, del mesianismo, Mesías se dice luz. Mesías es el que trae la luz. Yo soy la luz del mundo. Entonces dice que una lámpara no se pone debajo de la mesa, luego hay que sacarla. ¿Ve? Primera enseñanza, hay que estar arriba. Y luego dice, tú eres la luz del mundo también. Yo soy la luz, dice Jesús, y tú eres la luz. Luego todos somos luz. Entonces varias llamitas formamos un fuego. ¿Ve? O sea que sí se necesita que todos alumbremos, que todos pensemos de la misma manera. ¿Tú te imaginas? Imagínate esto, donde todos, siquiera un grupito de 100 personas, pensáramos que la vida espiritual es respirar. No más con 100 personas que pensáramos así, que tomáramos conciencia de los 7.000 millones de personas que hay, que nomás 100 personas tomáramos conciencia de que la vida es respirar, de que al respirar tenemos la vida y le pusiéramos atención a la vida. ¿Tú te imaginas eso? A partir de la respiración, que empecemos a respirar bien, a cultivar la respiración, luego a cultivar bien el sueño, luego a alimentarnos bien, a bajarle la sal, 100 personas, a bajarle la sal, el azúcar, la grasa, las harinas, que empezáramos así, que empecemos a tomar agua, como debe ser, a hacer ejercicio, 100 personas, y que esas 100 se vaya multiplicando, se vaya multiplicando, se vaya multiplicando. Pues se acaba la obesidad, como en Estados Unidos, que uno de los problemas más graves es la obesidad. Se acabarían los infartos de corazón, la hipertensión. Entonces tendríamos buena salud. Se acabaría el shopping. Nos pondríamos a hacer cosas más útiles, pero no estaríamos almacenando tantas cosas en nuestra casa y en los storage. ¿Ve? Y tendríamos mejores relaciones con los demás porque no estaríamos envidiando al otro. ¿Ve? Es que tenemos que empezar a hacer ese ejercicio. Y de eso es que se trata el proyecto de Vive tu Vida con Interioridad. Es un proyecto espiritual, es un proyecto para que tengamos vida y vida en abundancia. Bueno, pero les estoy hablando del cristianismo, porque somos cristianos. ¿Cómo nació el cristianismo? El cristianismo nace de dos columnas. Una nace del mesianismo. De ahí se apoya, o sea, de eso lo toman. Puede ser que yo no estoy discutiendo en qué año nació el cristianismo. Si nació en el siglo I, en el siglo II, en el III, en el IV. Porque muchos dicen que nació con Constantino, la iglesia, nació con Constantino. Otros dicen que no, que fue que la adoptó Constantino, pero que ya existía. Otros dicen que nació en el siglo I con Jesucristo. Otros dicen que no, que fue en el año 69 con Vespasiano. O sea que en realidad no nos interesa eso, lo que nos interesa es el proyecto de vida, el contenido, el mensaje que hay ahí. Que cuando ese mensaje se vuelve religioso, entonces el cristianismo mata, apabulla al otro, somete al otro. Cuando ese cristianismo se vuelve espiritual, entonces compartimos todos una convicción interna y tenemos vida. O sea, hay dos maneras de mirar el cristianismo. Cristianismo como religión y cristianismo como espiritualidad. Ahora, ¿dónde nace el cristianismo? Nace el mesianismo, que es el que cree que va a venir un salvador, y nace del romanismo, que es el que en ese momento necesita que venga un salvador. Y el salvador para el romano es el emperador. Para el judío es el cristiano, el Cristo. ¿Quiénes condensan esas dos líneas? Lo condensan en Roma. No puede ser en Jerusalén. Porque según los textos que tenemos hasta este momento, que son los evangelios, sean apócrifos, sean los canónicos, sean cualquiera que tengamos, y las cartas de Pablo, todas señalan que fue escrito con un estilo romano. Un estilo romano del pensamiento romano, pero con letra griega. Entonces se condensa. ¿Por qué hay en el cristianismo o en los evangelios, en los textos,
¿Por qué hay más fortaleza hacia el ungido Cristo? Pues porque allá fue donde se escribió, apoyándose en el mesianismo. ¿De dónde había tomado el mesianismo los judíos el mesianismo? Lo habían tomado de Babilonia y de Egipto. Algunos dicen que más allá, de la India. Es que cuando vemos los mapas, el mapa mundi, ahorita lo voy a mostrar al final de esta charla, porque hoy yo creo que termino esto, pero mañana ya concluyo, pero mañana no sé si ya tengo que hacerlo por la tarde, porque por la mañana voy a estar fuera de aquí. Pero me gustaría entre mañana y el domingo sacar algunas conclusiones. Pero hoy yo creo que ya termino la exposición que le había dicho, que voy haciendo desde el punto de vista del romanismo, de los romanos. Mirar la astronomía romana, ya hablé en los videos pasados, la astrología, la religión, la fe romana, cómo era que ellos lo miraban, la ciencia, cómo ellos manejaban esa parte. Y de lo que sí no se puede negar, o sea, hasta donde uno es capaz de conectar, es que nuestro modo de pensar, como tú piensas, como tú actúas, tu forma de ser es europea. Y el europeo es romano. No podemos decir que pensamos como griegos, porque no pensamos como griegos. Que pensamos como egipcios, no pensamos como egipcios, porque hubo imperio egipcio. Nosotros no pensamos como egipcios, aunque tenemos elementos de los egipcios. Que pensamos como griegos, no pensamos como griegos. Es muy difícil que nosotros seamos tan racionalistas como los griegos. Nos quedamos cortos. Aunque el cristianismo se fundamenta ya en la Edad Media, pues retoman a los griegos. Pero nos quedamos cortos. Solamente los que estudian filosofía, nos quedamos cortos. Persas, no nos gusta la filosofía persa, la de Mesopotamia, no nos gusta. Esa filosofía persa mesopotámica es más de Oriente, más de los budistas y de todas las corrientes del yoga y de eso de Oriente. Entonces no nos gusta. ¿Qué es lo que nos gusta a nosotros? El pensamiento romano. Seas tú bautista, seas metodista, seas pentecostés. Los pentecostales sí que son más romanos que nosotros. Los pentecostales, los pastores pentecostales son más papistas que el papa. Por eso es que van allá. Ustedes sí se dan cuenta que la mayoría de los pastores pentecostales, no los criollitos ven al diablo allá. Pero los que son más y que tienen más gente, van allá a Roma. Se conectan porque se identifican. Son muy parecidos en el pensamiento. Son imperialistas. Imperio romano. Entonces, el concepto religioso que se tiene es un concepto romano. La cultura nuestra es romana. En Estados Unidos sí que todo es romano. Todo es mentalidad romana. Recuerden que vinieron los eslavos del norte, conquistaron a Grecia, conquistaron a Inglaterra, todo ese grupo, al Imperio Romano, pero ellos absorbieron toda la filosofía del pensamiento romano. Por eso en Estados Unidos, dos cosas, ingeniería y leyes. Ingeniería y leyes, puro Imperio Romano. Cuando vayamos nosotros de México para abajo, o sea, del río Bravo hacia abajo, yéndonos por Hispanoamérica, aquí en América, nos damos cuenta que cuando uno llega a un pueblo, en el centro del pueblo, está un parque, una plaza, un parque. Y ahí está la iglesia, está una torre, un templo con una torre. Y uno dice, la iglesia, ¿ve? Ahí está la moral romana. Y si uno vive aquí en Estados Unidos, va a los pueblos y en los pueblos es exactamente, está lo mismo, una casa con una cúpula. Y uno dice, la iglesia, y cuando va a mirar, no, es la corte. Porque para nosotros los hispanos, la moral la ejerce la iglesia. En Estados Unidos, la moral la ejerce el Estado. Pero es la misma. O sea, ese es lo mismo. Es como una moneda mirándola por otro lado, pero es la misma moneda. Es la misma mentalidad romana. No somos capaces de salirnos de ahí, de esa mentalidad imperial. Y de apabullar al otro, de someter al otro. Todos tenemos esa mentalidad, que el otro tiene que parecerse a mí. Y si no, yo lo elimino. Porque así se ha hecho la religión. Así fue como se impuso. Aquí en Estados Unidos, cuando llegaron, recuerda cómo impusieron la mentalidad, eliminaron a los que estaban aquí,
conquistaron, mataron, y lo mismo de México para abajo, los españoles hicieron lo mismo que los ingleses. ¿Por qué hicieron lo mismo? Porque es la misma mentalidad romana, de imperio, de ir a colonizar. Ahora, algunos dicen, no, en Estados Unidos fue peor porque en Estados Unidos, en Norteamérica, eliminaron a los indios. Y aquí en España nos mezclamos, fuimos menos torturadores. No, exactamente lo mismo. Lo que pasa es que aquí, en Estados Unidos, vinieron con familia. Las personas venían con familia. Los anglos, los que vinieron a Estados Unidos, venían familia. Venía la papá, la mamá y los niños. Entonces venían familia, no iban a dejar una familia, no iban a dejar su propia familia que venían era a vivir para casarse con un indígena. No, había que eliminarlos. En cambio, en Hispanoamérica vinieron fue hombres solos y entonces se mezclaban con las mujeres indígenas porque venían hombres solos. Después, en una segunda etapa, fue donde ya empezaron a venir la colonia, pero al principio venían solos y entonces empezaron a mezclar, pero la criminalidad fue exactamente la misma, porque lo que se quería era imponer un imperio, una mentalidad, y es la misma mentalidad que nosotros tenemos. Muy bien. Voy a presentarles el proyecto donde íbamos ayer. Ayer quedábamos en cómo el imperio romano quería imponer al Cristo y el judío quería imponer el Mesías. Entre Mesías y Cristo forman Jesucristo, Jesús Salvador, un ungido de acá, los dos lo mezclan y forman lo que llamamos el cristianismo. Voy a poner esta figura de nuevo, voy a cambiarla porque aquí un poco nos identificamos. Algunos, mire, para algunos el cristianismo empieza acá. Según los evangelios, lo que está escrito en los evangelios, el cristianismo empieza con Augusto, Tiberio, Calígula, Nerón, en el siglo I. ¿Por qué? O sea, en el 27 antes de Cristo y el 67 después de Cristo. Porque los evangelios reseñan eso. Están los nombres ahí. En el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, están estos nombres. Bueno, pero entonces otros historiadores dicen, no pudo ser aquí, fue aquí, del 69 al 96. ¿Por qué? Porque aquí es donde Flavio Josefo se entra, siendo una persona judía, entra al Imperio Romano, lo reciben muy bien, le cambiaron el nombre, Flavio, o sea que tomó la dinastía Flavia, fue un hombre muy importante, entonces unió el cristianismo, o sea, creó el cristianismo uniendo mesianismo judío, porque él era judío, con romanismo, con el Cristo romano, que estaban esperando ellos, que era el emperador, que era la figura del emperador, que no recuerda que lo he dicho varias veces, que Roma lo copió de otros pueblos, entre ellos de Egipto, y eso viene de atrás, pero por ejemplo ya aquí, ya Roma lo tenía preciso, ellos ya querían tener un solo Dios, porque varios dioses les iba muy mal, había mucha competencia, el imperio se ponían en problemas, y más con los judíos tan belicosos, entonces había que unificar el reino. Unos dicen que aquí fue donde nació el Nuevo Testamento, se escribe aquí en esta época, entre el 69 y el 96, pero retroactivo, poniéndolo aquí, como si estuviera funcionando acá, pero en realidad fueron ellos. ¿Por qué dicen ellos? Porque en el Nuevo Testamento dejan muy mal parado a la dinastía Claudia. Aquí lo dejan muy parado y muy bien parado a la dinastía Flavia. Entonces, por eso se cree que fue aquí donde se creó. Pero, pongan atención, pero oficialmente se dice que la iglesia aquí con Constantino en los años 284-603 fue donde se creó. Algunos dicen que lo creó Eusebio y Lactancio, que eran dos personajes que habían allí en
en el Imperio Romano, en cualquiera de las partes del Imperio Romano. Recuerden que el Imperio Romano era todo el Mediterráneo, por todos lados dando la vuelta al Mediterráneo. Entonces, ellos fueron los que crearon, o sea que Constantino dicen que creó el cristianismo. Que Eusebio de Cesarea y Lactancio fueron quienes crearon el cristianismo, por orden de Constantino. Otros dicen que no, que lo creó Flavio Josefo y compañía por orden de Vespasiano. Lo que sí se sabe es que a partir de Constantino se dice que la iglesia oficialmente fue reconocida y que empezaron a hacer los concilios. El concilio de Nicea fue Constantino el que lo dirigió, pero no hay elementos, no hay historia todavía ahí. Es después de este tiempo, después del 303, es más o menos donde hay, 303, 308 y de ahí en adelante, es donde hay historia de la iglesia. La historia de la iglesia escrita en real se cuenta desde aquí, pues precisamente Eusebio tiene un libro que se llama Historia Eclesiástica, Historia de la Iglesia. Entonces, hay tres formas de decir cuándo escribieron el Nuevo Testamento. Para unos lo escribieron aquí en el siglo IV, para otros a finales del siglo I y para otros en el siglo I. Lo que sí puede ser aquí, lo que sí cuenta los evangelios es que todo esto pasó acá, con Nerón, con Claudio, con Calígula, con Tiberio y con Augusto, pasó aquí. Al Augusto, recuerda que ahí dice Lucas que mandaron a hacer el censo, pero la mayoría de la gente está de acuerdo que se equivocaron mucho, que fueron personas de aquí, más tardías, que van retroactivo porque ya los lugares no están como ellos dicen, no existían. Por ejemplo, dicen que Nerón, dice la historia, que Nerón masacraba a los cristianos en el Coliseo Romano. Nerón está aquí, mire. Y sin embargo el Coliseo Romano lo hicieron fue después de Tito. Domiciano aquí. Vespasiano lo empezó, Tito lo concluyó, lo continuó y Domiciano lo concluyó. Entonces, ¿cómo iban a estar acá atrás? ¿Cómo iban a hacer matazón aquí atrás si todavía ni siquiera existía? Mire todos los emperadores que pasaron después de él. Pero ahí se sabe que es retroactivo, o sea que lo pasaron para atrás la historia. Lo que ahora no sabemos es si la historia fue contada más bien aquí en el siglo IV, que la iglesia se creó en el siglo IV, o el cristianismo se creó en el siglo IV y lo pusieron fue para atrás. ¿Ve? Eso no se sabe. Yo lo que sí creo que fue aquí, con Vespasiano. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento se habla de aquí para atrás. Y todos estos de aquí para atrás quedan muy mal parados. Muy mal. Y en cambio, no se habla, en el Nuevo Testamento no se habla de aquí para adelante. Ni Nero, ni Trajano, ni Adriano, no se habla. O sea que no se hablan de esto, los nombrarían entonces. ¿Por qué nombran los de aquí atrás y no nombran los de aquí para adelante? ¿Por qué? Porque todavía estos no existían. Entonces, el Nuevo Testamento fue escrito acá. Para mí fue escrito acá, pensando aquí para atrás. Lo que pasa es que ya este es el cristianismo, ahora la iglesia fue ya más o menos instituida como iglesia en el siglo IV. Y ahí es donde empieza la iglesia. Y ahí somos nosotros. De eso somos. Nosotros somos así. Muy bien. Voy a entrar porque quiero terminar hoy contándoles, para terminar ya, porque ya empiezo a sufrir aquí con estos romanos. Entonces, quiero entrarle a ciertas... es que lo bonito de esto es cuando uno une el Antiguo Testamento, que fue lo que hicieron ellos, lo que hizo Vespasiano y compañía, es unir el mesianismo con el Cristo romano. Cristo es romano, Mesías es judío. Unen Mesías, Mesías, Jesús, Yahshua, el Yahshua, entonces lo une el Salvador. Entonces unen esas dos palabras que son, recuerden que Cristo es un título, Jesús es un título, Salvador, no es un nombre de una persona, sino Jesús es
no es una persona, es un título. Jesús, Salvador. Y Mesías también es un título, que significa ungido. Y Cristo también es un título. Jesucristo son títulos. Entonces, es ungido, es Salvador, pero para el romano se dice Cristo. Para el judío se dice Mesías. Esa es la única diferencia que hay ahí, pero es la misma figura. Entonces, ¿qué hay? Yo lo que les quiero decir aquí, ¿qué hay dentro de esto? Dentro del Nuevo Testamento, ¿cuál es el meollo? ¿Cuál es la sustancia? ¿De qué se trata? Mire, Abraham tenía 3 promesas. Ahora, aquí es muy bonito. Después les hago más la historia. Después les hablo más de esto. Porque cuando se habla de Abraham, Abraham se llamaba primero. Luego es Abraham. Recuerda que es Abraham. Braham. Brahmático. Brahma era una religión que había. La religión brahmática. Que estaba en Mesopotamia. Que era de la India. El Brahma. Es sin. O sea, sin Abraham. Sin religión abramática. O sea, se había cambiado. Pero eso después lo explico muy bien, porque esto da para muchísimo. Pero ya más o menos entendemos aquí que era un cambio. La palabra Abraham era un cambio de mentalidad lo que estaba proponiéndose. Entonces, en Génesis 12:1 dice, pero Jehová, o como lo quieran ustedes llamar, Yahvé o Dios, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. O sea, aquí hay una promesa. Vete, que yo te daré algo. Muy bien. Segunda promesa, Génesis 15:5. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Primero, que te da una ubicación. Te dice, yo te mostraré, a ti te haré una nación grande. ¿Con qué iban a hacer una nación grande? Con una descendencia. Te haré una descendencia grandísima. Más que las estrellas, imagínense, del cielo. Pero cuando decimos estrellas del cielo, ya después yo te voy a decir que lo que quieren decir es conectar la astrología. Era más o menos de astrología lo que estaba diciendo. En la religión hay mucha astrología, así neguemos. Eso es como, recuerden que aquí hago un paréntesis. Recuerden que en la religión hay que descalificar al otro para posesionarme yo. Es increíble. Por ejemplo, aquí hay 2 supermercados en Del Río. Uno se llama Walmart y el otro se llama H-E-B. Pues sucede que el H-E-B descalifica a Walmart para imponerse el H-E-B. No sabe el H-E-B que sabiendo que si hay Walmart, entonces hay competencia. ¿Ve? Y la competencia, positivo y negativo, traen mejor calidad. Cuando uno tiene competencia, uno se supera más. ¿Ve? Pero en la religión no quiere que haya competencia, porque la religión es mediocre. En la religión no se quiere competencia, se quiere es eliminar al otro. ¿Sí? Es como si Walmart quisiera eliminar a H-E-B para quedar ellos, pero los dos son supermercados. Lo mismo en las religiones, las dos son religiones, pero la una quiere eliminar a la otra. ¿Ve? Entonces, eso es lo que se presenta acá. Yo les estoy presentando las 3 promesas de Abraham. Entonces, la una es que iba a hacer, que le iban a dar una tierra, una gran nación. 2, que iba a tener una gran descendencia. Entonces, lo que le decía ahorita de la gran descendencia es que dice que cuenta las estrellas. Eso es astrología. Entonces, ¿por qué la religión cristiana elimina la astrología? Porque la astrología habla lo mismo de religión. La astrología es una religión y el cristianismo es una religión. Entonces hay que eliminar a la una. Los astrólogos eliminan a la cristiana y los cristianos eliminan al otro. Pero están hablando de lo mismo, como un H-E-B y un Walmart. Lo mismo, son supermercados, pero el uno quiere eliminar al otro. Muy bien. Entonces, por eso habla lo de las estrellas, pero eso es un paréntesis que dice. Voy a continuar. Entonces, cuenta las estrellas, si las puede contar. Y le dijo, así será su descendencia. Entonces, primera es que te hará una gran nación, por eso es el pueblo de Dios. Recuerdan cuando ya con Moisés se creían el pueblo elegido. Luego, tu descendencia. Pero aquí viene la tercera.
He aquí mi pacto está contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. O sea, ya no de tu descendencia, ya no de tus hijos de tus hijos y de tus hijos, ya no, sino que será de muchedumbre. Ya aquí hay otra cosa. ¿Ve? Ir por todo el mundo y anunciar el evangelio y haz que todo el mundo sea cristiano. ¿Ve? De aquí viene, de aquí es donde se para el cristianismo. Entonces dice, padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham. ¿Ve que hay un cambio? Sino que será tu nombre Abraham. ¿Qué significa Abraham? Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. O sea, que se está imponiendo un imperio. Se está mentalizando. Recuerden que estaba el emperador, y el imperio estaba dividido en reinados. Habían reyes, rey Herodes, ¿recuerdan? Ya era un rey, y sin embargo estaba dentro del imperio romano. Y habían príncipes. Por eso a los cardenales en la Iglesia Católica le dicen príncipes. Porque el rey es el papa, pero el emperador, había uno más grande que él. Por eso cuando la iglesia nace, Constantino es el que dirige dicen, esa es la historia, Constantino era el emperador, es el que dirige el concilio de Nicea. Y luego estaba el obispo, y así seguía la pirámide de poder. Entonces, lo mismo es cuando yo llegue a explicarles lo del protestantismo, cómo nace el protestantismo, nace por problemas de esta misma índole. Exactamente, pero todavía no he llegado allá. Muy bien. Entonces, 3 promesas. Mire aquí, 3 promesas. 1, que te va a dar una tierra. 2, que va a hacer crecer la descendencia de sangre. Pero 3, que se va a imponer en reyes. Mucha gente va a venir a él. Y eso es lo que toma el Nuevo Testamento. Porque mire, en Romanos 2:29 dice, sino que es judío el que lo es, no en lo interior, y en la circuncisión, es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que estas naciones y reyes que saldrán de ti, ya no son de la descendencia. Los de la descendencia tienen que circuncidarse, la circuncisión. Pero la tercera ya no es por circuncisión, sino es por fe. Por fe, entran por fe. Por eso Romanos 2:29 dice, y continúa así. Por eso traigo dos versiones. Dice, no, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y aquí queda muy bonita esa palabra Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Miren que aquí está el cambio. Aquí está el meollo. Voy a dar la cara para poder explicar. Si ustedes quieren saber lo que es el cristianismo, es que en el antiguo Israel, en el antiguo pueblo, en el mesianismo, había 3 promesas. Una, que iba a darle una nación. Iba a ser una gran nación. 2, que iba a ser la descendencia por circuncisión, por ley, iba a ser mucha. Y 3, que muchas naciones se iban a venir a ellos y se iban a convertir a ese grupo, pero no por circuncisión, sino por fe. ¿Ve? Ya el judío no es meramente por la ley, sino por que acepta de fe el corazón. Ese es el mensaje de Pablo. Y ese es el mensaje de todo el Nuevo Testamento. Es la tercera promesa. Es la tercera promesa. ¿Por qué? Porque ahora vea que Pablo les ofrece gratis a los gentiles la salvación. Dice, solamente tú creas y serás salvo. Y Jesús dice, ponen a Jesús diciendo, no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Para los judíos. ¿Ve? Para los judíos. Ahora, los gentiles también van a cumplir la ley, pero ya no circuncidándose, sino de corazón, convirtiéndose de corazón en espíritu y en verdad. Por eso adoraréis ahora en espíritu y en verdad.
el Nuevo Testamento tiene un solo mensaje. Es esa. Que todos vamos a ser unidos en la fe, en un grupo. Ahora, ¿quién nos va a unir? Nos va a unir el Mesías del judaísmo y el Cristo de los romanos. El ungido de los romanos y el ungido de los judíos. El mismo ungido lo unen, así. Jesucristo lo unen. Como yo siempre digo, como cuando echan pintura roja y pintura tal, blanca o cualquier color, dos pinturas, la echaron, la mezclan, ahí sale otro. De Jesucristo. Jesucristo es eso. Es que todas las naciones, por eso ir por todo el mundo. Pero, ¿qué era esto? Pues que a los judíos que ya habían hecho contacto con el Imperio Romano les convenía. No les convenía seguir matándose o haciéndose matar. Por eso Flavio Josefo les dice a los judíos, ya vámonos para Roma, vea que en Roma vivimos mejor, a mí ya me cambiaron el nombre. De Josefo ahora me llamo Flavio. Vea, a Abraham se le cambiaron el nombre, de Abraham ahora se llama Abraham. Ve que ahí viene todo ese empate. Dejen de matarse, dejen de sacrificarse, vamos a vivir en paz romana. Mesías, llegue el Mesías para que nos traiga bendición. Llegue el ungido, el Cristo, para que nos traiga bendición. Entonces los dos nos trae paz. Esa es la historia del cristianismo. Ahora, eso casa muy bien, voy a pasar otra vez. Casa muy bien en esta familia, la judeo-romana. Entonces está Flavio Josefo, Filón de Alejandría y Tiberio Julio Alejandro. Tiberio Julio Alejandro, que aquí lo vamos a ver en esta familia de Tiberio. Vea, está la familia dinastía Julio, se une con la dinastía Flavio y ahí vemos a este personaje muy importante. O sea que los judíos se pasaban. Ese Tiberio Julio Alejandro se pasó del judaísmo, se pasó al romanismo. Filón de Alejandría también era judío y se pasa al romanismo. Y Flavio Josefo también. O sea que fue una época muy buena, esta época de Vespasiano, esta época de aquí. La época de Vespasiano fue excelente para el nutrirse el cristianismo. Y luego la iglesia nace acá, siglo IV. Ahí está clarito, yo lo entiendo muy bien. Ahora, ¿cuál era la mentalidad? Yo ya les dije cuál era la espiritualidad mesiánica. Voy a ponerlo otra vez aquí por si acaso las personas no leen no miran el anterior video. Mire, para el judío, el mesianismo era hijo de padre y madre. Por eso el Mesías no es Dios. El Mesías tampoco es hijo de Dios. El Mesías es hijo de David. Es que el mesianismo pues ya viene es en la época en que se está prácticamente invadiendo. Le están haciendo invasión al pueblo judío. Lo están invadiendo los romanos, que ya lo habían invadido los griegos. Entonces ellos necesitan un salvador. El Mesías es un estudioso de la Torá, ¿ve? Es tanto escrita como oral. Hará que todo Israel camine por la Torá. Luchará las guerras del Creador y triunfará. Hará también prodigios y milagros. Construirá el tercer templo. Hará regresar del exilio a todo el mundo, ¿ve? Porque ahí tenemos el Mesías cumpliendo la promesa de Abraham. Será rey más que Salomón y profeta más cerca que Moisés. Por eso lo ponen en la cabeza de Jesús, le ponen Inri. Este es el rey de los judíos en los 3 idiomas. En griego, en latín y en hebreo. Todas las naciones pedirán llegar al templo y venderán. Recuerda la promesa de Abraham, que muchos reyes saldrán de ahí. El Creador decidirá que Él es el Mesías. Él mismo no sabrá que Él es el Mesías, sino que será declarado Mesías. El 11 es en cada ser humano hay una chispa de Mesías. Aquí es la parte mística, la parte espiritual del mensaje. Todas las chispas formarán una luz que iluminará el camino. El Mesías es un instrumento para llegar al objetivo, no es la meta. El Mesías no es la meta, el Mesías es el instrumento, es el camino. El objetivo es hacer brillar la creación y llevarla a la perfección. Hará llegar a niveles más altos a la humanidad, al ser humano. Por eso, esto en la Iglesia Católica, cada vez que se dice que el Mesías se fue haciendo Dios, esto hacen callar al teólogo o al sacerdote que predique así,
que diga que el Mesías se fue haciendo Dios, que se encarnó y poco a poco se fue haciendo Dios, porque la fe, por los concilios dicen que fue Dios que se encarnó, pero que sí, que Jesucristo fue tomando la actitud de Dios, no se usa mucho, y en Colombia, por ejemplo, los callan rapidito los pastores que digan eso, los ministros. Pero aquí, para el Mesías, para los judíos, sí es eso. El 16 es para la gloria creadora, para la gloria del Creador, el reino del Creador. No es para el Mesías, ¿ve? Sino que el Mesías es para que la creación adquiera sentido y el Creador sobre todo. Cuando Israel esté totalmente perdido, ¿cuándo llegará el Mesías? Cuando Israel esté totalmente eliminado o cuando esté totalmente convertido. Y hay gente afuera que puede ser convertida, la paciencia divina, ¿ve? Que hasta que todas las naciones, es el mismo mensaje de Abraham. Por eso esa tercera promesa de Abraham, eso es importantísimo. Ahora, esta, ¿no? La de Génesis 17:4, esa es la que une. Ahora, ya les dije lo que era el pensamiento del Mesías judío. Ahora, ¿cuál era el Cristo romano? Había una cultura imperial a la divinidad del emperador. Se usaba divo para hombre y diva para mujer. La esposa del emperador era diva. La esposa del el emperador era divo. Imagen sentado, vestido y adornado con joyas. Al emperador siempre se le ponía una imagen sentado a la derecha, recuerda, a la derecha del padre. Sentado, vestido y adornado con joyas. Julio César se le presenta con la estatua. En la estatua del Julio César está la inscripción Deo Invicto, o sea, Dios victorioso. Así se le presentaba al emperador. Octavio, que fue el que sucedió a César, en el templo en Roma está dedicado a Divus Julius, a Julio el Divino, o sea que el papá de él, el que lo adoptó, padre adoptivo, porque él era hijo adoptivo de Julio César. Jesús era hijo adoptivo de José. ¿Ve? Entonces, Divus Julius, el Divino, Julio. Emperador era hijo de Dios, por ejemplo, Octavio se declaró hijo de Dios. César, él se llamó César Augusto, hijo de Dios. ¿Y Dios quién era? Julio César. El Padre y yo somos uno solo, decía Octavio. Mi Padre y yo somos uno solo. Cuando dice Tomás, dice, Señor, muéstranos, Maestro, muéstranos al Padre. Dice, pues tú no me conoces. Felipe, a Felipe, no me conoce Felipe. Tanto hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me conoces. No me conocéis. ¿Ve? Porque el que me conoce a mí, conoce al Padre. ¿Ve? Ahí viene la figura. Porque él, César, era el Padre. Así era. Eso, en esta época todavía no se conocía el cristianismo. No había nacido el cristianismo. Cuando los emperadores creían en esto, no había nacido lo que llamamos el cristianismo. Porque todavía no había llegado la época de Vespasiano. ¿Ve? Porque estos fueron anteriores. Estos fueron, vea, estamos hablando de Augusto, que fue aquí. Y el Vespasiano, aquí en la época de Vespasiano, fue donde se creó el cristianismo. Esta mentalidad era aquí atrás, mira, aquí atrás. Muy bien. Emperador hijo de Octavio, estamos aquí. Es aquí, sí, el emperador hijo de Dios, Octavio. Una vez que el emperador moría, era Dios. Cada vez que el emperador moría, lo convertían en Dios, en divino, se hacía Dios. Siendo emperador, era Dios. Pero, bueno, después ya Domiciano, que ya era el hijo de Vespasiano, ya no dijo que cuando él se muriera iba a ser Dios. El papá sí, Vespasiano dijo, ya me estoy convirtiendo en Dios. Dijo el día que se estaba muriendo, ya cerquita a la muerte, dijo, ya me estoy convirtiendo en Dios. Les quiso decir que ya estaba muriendo. Y aquí, pero ya el hijo, después a Vespasiano lo sucedió Tito, el otro hijo, pero al morir Tito, lo sucedió Domiciano, que era el otro hijo. Entonces ya Domiciano sí se declaró el Dios. Ya no esperó que se muriera, sino que él mismo se declaró Dios. Siendo emperador, era Dios. Eran catalogados rey de reyes y señor de señores. Ese era el emperador. Rey de reyes, señor de señores. Porque habían muchos reinos. Estaba el reino de Egipto, el reino de Persia, el reino de tal. Y ellos respetaban los reinados, pero tenía que haber un emperador. Rey de reyes, señor de señores. No sé si usted sabe que a Jesucristo le dicen rey de reyes, señor de señores. Y después de Constantino, primero se fue acabando este título. ¿Por qué se fue acabando? Pues porque la iglesia empezó a tomar ese título. Recuerde, aquí ya empezó la iglesia. Con Constantino empieza la iglesia. Con Vespasiano empieza el cristianismo. Vea la diferencia que hay entre el cristianismo y la iglesia. Una cosa es el cristianismo, otra cosa es la iglesia. La iglesia empieza con Constantino.
el cristianismo empieza con Vespasiano, pero Vespasiano lo pone hacia atrás. Muy bien, yo creo que ya queda un poco más claro. Vamos a ver aquí otra. El cristianismo nace en tiempo del emperador Vespasiano. Luego sigue Tito y Domiciano. Los Flavios se le llamaban a ellos, Flavio. Y Josefo adquiere el nombre de Flavio. Aquí aparece Flavio Josefo, historiador. Después de ellos, los cristianos solo quieren rendirle culto a Jesucristo y no a los emperadores. Por eso los persiguen. Por eso es que los llevan. Entonces, cuando decimos en la historia de la iglesia, se dice que los llevaban al Coliseo romano y los ponían las fieras. Era cierto que había esto. Porque a Vespasiano y su grupo de emperadores de ahí en adelante les encantaba tener estos espectáculos. Pero no era para los cristianos, eran para los esclavos, para todos los que iban agarrando de todas las invasiones que ellos hacían, los traían y ahí los ponían en las fieras. Pero después que ya el cristianismo nació, claro que los metían ahí, porque los cristianos también eran perseguidos por los otros emperadores. Muy bien, vamos a poner un paralelo entre la iglesia y el Estado. Mire, aquí en la cúspide, primero estaba el emperador, luego está el papa. Luego está el senador de Roma, luego está el concilio Vaticano II, concilio tal, concilio de Nicea, todo eso. Luego había un gobernador imperial, estaba un patriarca. Estaba el gobernador provincial y estaba un obispo metropolitano, todavía está eso. Estaba las cívitas y está el obispo. Estaba la gente común y estaban los laicos. Mire que sigue exactamente lo mismo. Emperador, papa, senado, concilio, los concilios ecuménicos, las asambleas patriarcales, el colegio de cardenales, es como el senado, el gobernador imperial, patriarcado de ciudades capitales, el gobernador provincial, metropolitano, arzobispo de la ciudad, las cívitas, el obispo provincial y la gente común, los laicos. Vean que sigue exactamente lo mismo. De esto no se libran ustedes los pentecostales. No crean que se han librado. Si los pentecostales se creen muy puros. Mentira, los pentecostales son los más parecidos a la iglesia católica. Tienen esta jerarquía. Lo que pasa es que lo tienen con otros nombres. Ah, yo soy el apóstol. Yo soy el apóstol de apóstoles, rey de reyes, señores, señores. Es la misma mentalidad imperial. Pero después les digo, después llego allá. Todavía me falta mucho. Me muero y no hemos terminado. Muy bien. Mire, este es el mapa que quería terminar por hoy. Mire, este mapa es importantísimo para conocer el cristianismo. Hoy día, así está. Hoy día cuando vemos el mapa, así es. Antes era la misma tierra, no la cambiaron. Cambian las fronteras cuando el uno conquista al otro. Pero la tierra sigue siendo la misma. Entonces, mire. Egipto, para terminar. Egipto, un gran imperio. Maravilloso. ¿Por qué me encanta Egipto y por qué nos debe encantar Egipto? Porque en Egipto está la espiritualidad natural. Recuerdan, el río Nilo traía vida y traía muerte. Resurrección, pasión, muerte y resurrección. Traía la bendición. Por eso al Osiris lo presentan con esas dos. Con el báculo que todavía usan los obispos en la iglesia católica y en la iglesia protestante. Lo usan, el báculo. Y el trigo, la hoz, la ramita, el flagelo. Entonces estaban los dos. O sea que aquí nace la espiritualidad. La espiritualidad es vida. ¿Por qué me gusta ir hasta las raíces? Porque aquí está la vida. La vida es, respirar es vida. Ellos empezaron con la vida. Lo que pasa es que después se vuelve volviendo ley. Y se va volviendo externo, va subiendo al cerebro racional y entonces se vuelve una religión. Pero la espiritualidad nace acá. Muy bien. Este Egipto, pues como la humanidad nació aquí abajo, en Etiopía, se fue desplazando como lo vimos en un mapa. Egipto, pues empieza a tener muchas relaciones con Siria, con Mesopotamia, con los sumerios. Era aquí la media luna fértil. Era un recorrido. Jerusalén, los judíos están acá, en la mitad. Ellos están ahí. El cristianismo nace, ya Roma está por este lado, mire, aquí está la puntica, no me alcanzó a ponerlo, voy a correr el mapa un poquito. Bueno, ya no. Lo corté para que quedara grande la parte esta que voy a decir ahorita. Bueno, pero aquí está la puntica de Italia. Entonces,
Grecia está acá. El cristianismo tiene cosas de Grecia, cosas de Italia, tomadas de Egipto, porque Italia y Egipto siempre estuvieron en relación, fue una importancia muy clara entre ellos. Pero por aquí estaba Persia, lo que es Irak, ve aquí, Sumeria quedaba aquí, Kuwait, en este lugar quedaba. Bueno, muy bien, hasta aquí todo funciona, pero sucede que hay cosas que están en la Biblia que está bien, fueron tomadas de Egipto, fueron tomadas de aquí como el jardín del Edén, pero Roma y Grecia habían invadido toda esta región de Pakistán, Afganistán, Kazajistán, y aquí estaba la India. Cuando Cleopatra, aquí en Egipto, con Marco Antonio, que eliminó a Marco Antonio, Cleopatra quería huir y Marco Antonio querían huir a la India. El hijo de Cleopatra quería huir a la India. ¿Ve? ¿Por qué querían ellos huir a la India? Porque había camino hacia la India. Había camino. Entonces, mucho pensamiento que hay en la Biblia está tomado de estos grupos de por aquí. Por eso, el Enneagrama, que es los 7 pecados capitales, pero que son 9, pero que Gregorio lo redujo a 7, están tomados de aquí, de la historia de Afganistán. Ellos, aquí se conserva un espíritu de eso, porque ellos caminaban por acá. Caminaban. Lo que pasa es que últimamente, pues esto está políticamente está muy difícil. Pero espiritualmente, la India, Egipto, tuvo mucha influencia. Mire, todo esto tiene la misma influencia mística, la misma influencia espiritual. ¿Por qué les digo esto? Porque aunque no había en esa época internet, y no había teléfono, y no había televisión, el ser humano siempre ha sido ser humano. Toda la vida ha sido el ser humano. Siempre ha sido el ser humano. Como el elefante siempre ha sido elefante. La hormiga siempre ha sido hormiga. La abeja siempre ha sido abeja. Y el ser humano siempre ha sido ser humano. Y la espiritualidad no cambia. Por eso cuando uno entra en la vida espiritual y se da cuenta que respiramos, que tomamos aire, entonces uno ve al chino haciendo lo mismo. Entonces somos iguales, en el espíritu somos iguales. Y ve uno al de la India y somos iguales. Y ve al de Irak, somos iguales. Al de Irán somos iguales. Al ruso somos iguales. Al indígena somos iguales. Al de África somos iguales. En la espiritualidad todos respiramos. Todo ser que respira alaba al Señor. En espiritualidad. Pero en religiosidad, ese es el problema. Que ya, lo mío, porque el religión es imperio. El religión le metemos el imperio. Ya. En cambio, en espiritualidad funciona todo perfecto. Ahora, ¿qué viene? Bueno, mañana, pues Dios mediante, mañana voy a hacer el programa por la tarde porque tengo que otros proyectos en la mañana. No alcanzo. Pero, mañana voy a hacerles unos resúmenes, unas conclusiones de lo que es la vida espiritual tomada del cristianismo. Y si tú ves eso en la religión de la India, pues es que la vida espiritual también allá respira. Entonces tú le vas a decir al indígena, no respire, al indio. No respire porque yo soy el que tengo la religión de la respiración. ¿Ve que tú no le dices así? Entonces si tú encuentras rasgos de tu espiritualidad o de tu religiosidad cristiana en los de la religión de la India, en la religión del yoga, en la religión de Pakistán, en las religiones del Islam, en todas las religiones, si tú encuentras esos valores maravillosos, pues no te quejes, que nadie te copió a ti ni tú le copiaste a nadie. Esto es que la vida espiritual es normal. Las estrellas, el sol alumbra al todo el ser humano. ¿De cómo cambia la mentalidad de uno? No, es que mi único salvador es Jesucristo. Y que en estos días que yo le decía, estaba exponiendo este tema, y la gente empieza a tensarse, ¿no? Los religiosos empiezan,
Ah, ¿cómo vas a decir que eso es de Egipto y que eso es de así? Entonces yo le dije, ¿y no dicen que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre? Y no puede decir que la mentalidad, el pensamiento de Jesucristo también estaba en ellos, que no lo reconocían como Jesucristo. Ah, sí, sí, eso sí, les gustó. O sea que uno tiene que acomodarles como a los niños para que se tomen el remedio. Entonces tiene que uno mezclárselo con otra cosita, porque puro no les gusta. La verdad pura a la gente no le gusta. Le gusta mezcladita, ahí que vaya camufladita, ahí sí se la toman. Entonces la señora, ah, sí, Jesucristo ayer, descansó la pobre. Sí, Jesucristo ayer, hoy, siempre. Entonces, ah, sí, no, allá en Egipto no eran egipcios, eran cristianos. Lo que pasa es que no sabían. Y en la India no eran hindúes, eran cristianos. Y entonces todos somos cristianos. Gloria a Dios, porque Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Ve? A la gente le gusta así. Pero es la misma verdad. Como cuando hay dos anécdotas sobre eso, pero les voy a contar el del fumador. Que llega el que estaba fumando, le gustaba fumar. Pero escuchó por ahí que el ministro nos decía que no fumaran, que era pecado. Entonces va un fumador y le dice, ministro, yo cuando fumo, o sea, yo cuando estoy haciendo oración, yo fumo, pero cuando yo estoy haciendo oración, ¿puedo fumar? Y le dice el ministro, no, si estás haciendo oración no puedes fumar, eso es pecado. Y entonces llega el otro ministro, o pastor, o cura, padre, como quieran llamarlo. Mientras yo estoy fumando, ¿puedo hacer oración? Oh, claro, puedes hacerlo. Si estás fumando, puedes hacer oración para que se te quite la fumadera. Y el otro, si está haciendo oración, no puede fumar. O sea que cambia. Mire la forma de pensar de nosotros. Es el mismo, es lo mismo. Pero como se formula la cosa, entonces cambia. Así nos pasa con la religión. Por eso imponemos la religión, pero con la espiritualidad ya es diferente. Lo de la espiritualidad es lo más grande que uno tiene, los seres humanos. Todo ser que respira, respirar. Pero ese es el comienzo, como dice la Biblia. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero ese es el principio. Entonces, si tú empiezas con lo de la respiración, ya empiezas a abrir tu mente. Se te oxigenan todas las neuronas y todas las células. Tomas oxígeno y te das cuenta que tú eres tan igual a los otros seres humanos. Y que en espiritualidad todos nos parecemos. En religión ya no, como en política, ya no nos parecemos, como en economía, ya no nos parecemos, como en ciencia, ya no nos parecemos. ¿Ve? Pero en espiritualidad sí. Y este programa quiere ser espiritual. Yo lo que estoy enseñando es el camino espiritual. Ilumina tu camino. Ilumina tu camino. Muy bien. Pues hoy te dejo así. Mañana saco unas conclusiones bonitas. Pero vienen más. Vienen muchísimas cosas más. Cuando yo llegue a la historia de la iglesia, vas a darte cuenta por qué nacieron los protestantes. ¿Por qué nacieron? Porque ya estoy diciendo por qué nació el cristianismo, ¿no? Ya te dije. Ahora, ¿por qué nació la iglesia católica? Ya te voy a decir porque no he llegado a Constantino. ¿Por qué nació los protestantes? Y vas a ver que de espiritualidad ahí no hay nada. ¿Por qué nació el pentecostalismo? Que el pentecostal es espiritual, ¿verdad? Que es el que viene el espíritu. Y vamos a ver que de espiritualidad no tienen nada. Porque son religiosos. Pero eso todavía no ha llegado. Eso voy a echarle candela aquí para arriba. Porque Jesucristo dice que fuego he venido a traer a la tierra y me deseo es que arda. Muy bien, pues pasemos este proyecto, compártalo. Con 100 personas que nos mentalicemos de esta manera va a haber paz en el mundo. Va a haber salud, va a haber bendición. Vamos a ser autosuficientes, no vamos a comprar cosas por comprarlas nada más. Y no vamos a tener malas relaciones con los demás y vamos a tener una buena salud. ¿Ves? Ilumina tu camino, lo que te quiere enseñar es que céntrate, zona de equilibrio y sanidad interior. Buenas relaciones y autosuficiente. No te hace falta. Mañana es sábado. Vamos a ver si vas al shopping a comprar cosas que no necesitas. ¿Ve? Porque no eres autosuficiente, todavía no eres espiritual. Pero yo aspiro que con 100 personas que pensemos de esa manera, ya empecemos un proyecto grande en el mundo. Muy bien. Por hoy te digo, bye bye.